Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. Comenzamos. Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Le agradezco mucho a quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto las plataformas de internet. Mucha información. Hoy viernes, uno de los más buscados por el FBI y libre en México desde el 2013, ha caído finalmente. Rafael Caro Quintero fue detenido efectivamente por elementos de la Marina. Ocurrió ahí entre matorrales con un binomio canino, un perro llamado Max. Lo detuvo ahí en un operativo en Choix, Sinaloa. Así es que, bueno, pues esto a pocos días de la visita del presidente López Obrador a precisamente los Estados Unidos. Por cierto, ayer se dio a conocer que Félix Gallardo, esto ocurrió allá en Jalisco, había sido trasladado al penal de Puente Grande a una clínica, pues estaba perdiendo la visión de un oído y un ojo y un oído, así es que fue trasladado ahí. Esta mañana me preguntaba qué impacto va a tener esto. Fue sorprendente que detuvieran a Caro Quintero y en estos momentos lo reportan en traslado. Él es buscado en Estados Unidos y se dice que en las próximas horas se formalizará la extradición al país. Estamos todavía pendientes de que se oficialice toda la información. La CEMAR también confirma, y esto ocurrió también en Sinaloa, pero en Los Mochis, la muerte de 14 elementos de la corporación por la caída de un helicóptero, un Sikorsky, allá en Los Mochis. Pendientes de este tema, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta por unanimidad una resolución de apoyo a Haití, promovida ni más ni menos que por México y por los Estados Unidos. El deterioro político y la situación general que tiene ese país es inquietante y se aprueba pues esta resolución. En más información, el presidente Biden asegura, después de haber recibido muchas críticas por su visita a Arabia Saudita y la reunión con Bin Salman, el príncipe heredero, dice que le señaló directamente que lo considera culpable del asesinato de Khashoggi, así directamente lo dijo, el inquilino de la Casa Blanca. En más información, oleada de incendios en el sur de Europa, desde Portugal hasta Grecia, las altísimas temperaturas que se registran en el viejo continente. El asesino de Abe dice que mató al ex primer ministro porque él apoyó una iglesia que arruinó a su madre. Por consiguiente, pues por resentimiento puro, creó esta arma hechiza y lo mató. Mató a uno de los políticos más importantes del Japón contemporáneo. Un video nuevamente genera indignación entre usuarios del aeropuerto capitalino. Es un video tomado hace algunos días. En cualquier caso, la conversación en las redes sociales sigue abierta. Y bueno, pues dicen que tardan hasta una hora en entregarte las maletas. Yo, por precaución, esta última vez que viajé a Francia, dije voy con maleta de mano, y no me extraña que la gente vaya con maleta de mano. Dices, ¿por qué tienes que pasar después de 10 o 12 horas de vuelo, una hora, hora y cuarto esperando tu maleta? Pero en fin, no alargo el asunto. Se ven empleados del aeropuerto bajando de las cintas de entrega del equipaje, las maletas, y bueno, pues sigue habiendo preguntas de por qué no funcionan las cosas apropiadamente. Este viernes llegó a México el último vuelo proveniente de Texas que trasladó a los migrantes mexicanos que murieron, los restos de los migrantes mexicanos abandonados en un tráiler en Texas. En más información, Trump confirma que ya tomó la decisión de participar nuevamente en las elecciones presidenciales de su país. No hay consensos ni para que avancen los foros del Parlamento abierto en materia de reforma electoral. La verdad es que no me sorprenden. La gente pues está preocupada por el incremento de los precios, por la grave situación. Fíjese, aquí en la capital tenemos este tema de que los grupos criminales, estamos en Topilejo, se está haciendo un trabajo por contenerlos, pero hoy en día, si usted le pregunta a la gente, venga, a mí me preocupa la seguridad, por supuesto el tema de los precios de los productos, básicamente la canasta alimentaria, así que si están cambiando en línea ahora, pues esa es prioridad del presidente, de algunos políticos más, pero no de la inmensa mayoría de los mexicanos.
minutos. Vamos a una breve pausa, volvemos. Comentaba de la detención en Sinaloa por parte de elementos de la Marina, un binomio canino de Rafael Caro Quintero, ahí entre matorrales. Lo detuvieron, tengo aquí el comunicado de la Fiscalía General de los Estados Unidos, de Merrick Garland. Bueno, pues hoy dieron a conocer efectivamente la captura de Caro Quintero, uno de los más buscados uno de los 10 más buscados por el FBI. Caro Quintero es requerido efectivamente por su involucramiento en el secuestro y asesinato de un agente de las drogas, un tema que, como usted sabe, ha sido ampliamente comentado. Es un tema de los 80 que ha dado pues origen a libros, series de televisión, documentos, etcétera. El caso de Kiki Camarena en 1985, siendo por ciento Bartlett secretario de Gobernación. Tanto será interesante escuchar su versión. No hay lugares para esconderse, dice el comunicado, para nadie que secuestra, tortura y asesina a un agente norteamericano. Quisiéramos efectivamente agradecer a las autoridades mexicanas, es lo que dice el comunicado en lengua inglesa, por la captura y el arresto de Rafael Caro Quintero, que es la culminación de un trabajo incansable de la DEA y sus, en este caso, contrapartes mexicanos, a pesar de las fricciones que ha habido entre el gobierno mexicano y la DEA en los últimos tiempos. Se recordará incluso la modificación de la Ley de Seguridad Nacional. Un momento más platicaremos con Javier Oliva de este tema. Pues se da este reconocimiento y se dice el trabajo incansable de la DEA y de sus contrapartes mexicanas llevan efectivamente a la detención de este individuo. Estamos buscando su inmediata extradición a los Estados Unidos para que sea, pues, o responda por estos crímenes en el caso de, particularmente, el ataque al agente especial Camarena, que, bueno, pues como usted sabe fue asesinado en México. También se unen al pesar en el mismo comunicado por la muerte de 14 miembros de la Armada en el accidente del Black Hawk que ya le refería. Aquí en el poniente de la ciudad se está cayendo el cielo. Ingeniero Hernández Unzón, lo saludo. ¿Cómo está? Con todo gusto, doctor Curcio. Igualmente estaba muy atento a su reporte de el clima global, las intensas ondas de calor en Europa. Y bueno, aquí en México esperamos un fin de semana con un notable cambio en el patrón de circulación del viento, y estas son muy buenas noticias porque no solo vamos a tener el desarrollo de sistemas de tormenta muy bien organizados, con chubascos muy fuertes, vientos y granizadas, sino que también ya el noreste del país, las esperadas lluvias en Nuevo León y Tamaulipas, por el arribo de este sistema inestable del Golfo de México, el cual, pues, tanto ayer como hoy generó esta nube de arco, esta nube que llamó la atención. ¿Que es muy rara esa, ingeniero? Sí, es muy rara en México. No se da en muchas formas porque es un cumulonimbus, pero realmente en forma de escudo, en forma de rollo, muy extensa en cuanto a una amplitud horizontal, y tiende a registrar vientos descendentes muy intensos dentro de la nube de tormenta, y tanto el día de ayer en la zona de Tampico como el día de hoy nuevamente, y es por la llegada que antecede un sistema importante de tormentas llamado frente de ráfagas, así se le conoce, un cross front, un frente de ráfagas, esa es la traducción, generado precisamente por la gran inestabilidad y la gran energía de calor disponible en el Golfo de México. Y el día de mañana estaría inestable en Monterrey, con importante valor de tormenta eléctrica e incluso de granizo, de acuerdo al radiosondeo pronóstico de la zona de Monterrey. Y en el Valle de México esperamos tormentas hoy y mañana, y ya el domingo tienden a amortiguarse, pero esto debido precisamente al ciclón tropical que se acaba de formar en el Pacífico, doctor Curcio, al sur de Guerrero, así que muy pendientes porque todo el fin de semana tendremos lluvias importantes. Ya, pues pendientes estaremos aquí, como le digo, en la capital, por lo menos en esta zona poniente, tenemos sí, en este caso, lluvia apreciable. Ingeniero, ¿algún apunte más? Sí, estar muy pendiente, sobre todo los reportes
ahí de la zona de Monterrey. Esperemos que sí, a partir de hoy y mañana se registre un cambio importante en la circulación, y ya veremos también el avance en cuanto a la intensificación de este ciclón tropical al sur de Guerrero, doctor Curso. Pues muchas gracias, ingeniero, que tenga un buen fin de semana. Gracias, un abrazo, hasta luego, buenas noches. Cuídese mucho, el ingeniero Hernán Susón, el jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Y vamos ahora a Sinaloa. Felicitas Trujillo, ¿qué novedades tenemos? Así es, pues durante el operativo precisamente para detener a Rafael Caro Quintero en la Sierra del Choy, justamente en el llamado Triángulo Dorado, el mediodía de este viernes, uno de los dos helicópteros Black Hawk sufrió un accidente en el municipio de Ahome. Esto fue en el puerto de Topolobampo, muy cerca del aeropuerto ubicado en el Valle del Fuerte. De hecho, en este helicóptero pues se transportaban a 15 personas, de los cuales 14 perdieron la vida. Uno de ellos quedó herido. Este efectivo de la Secretaría de Marina está reportado en terapia intensiva en un hospital de Los Mochis, está recibiendo atención médica. Se reservó la identidad de esta persona, pero precisamente se confirmó que está siendo atendido. De hecho, pues no se han conocido, se va a investigar cuáles fueron las causas precisamente que provocaron el accidente de este helicóptero, que llamó bastante la atención, sobre todo en la zona norte del estado, en el lugar hasta donde se trasladaron todas las corporaciones de emergencia, y uno de los dos helicópteros que precisamente fue quien empezó a recoger, ahora supimos, los cadáveres, y llevaron precisamente al marino que quedó herido a recibir atención médica. Ese es el recuerdo. Ya, muchas gracias por el mismo. Y bueno, pues nos mantenemos pendientes. Hoy la Secretaría de Marina informó efectivamente que un operativo que hizo en este caso con la Fiscalía en coordinación con personal naval. Ahora vemos también que trabajaron con el gobierno norteamericano. Bueno, pues tuvieron esta detención de este objetivo prioritario, ni más ni menos que Caro Quintero. La acción derivó, dice el comunicado, de trabajos de campo y gabinete realizados desde su liberación en el año 2003. Usted probablemente lo recuerda, o si es usted muy joven, de todas maneras nosotros se lo recordamos. Generó una enorme controversia en el gobierno de Peña Nieto. Exactamente, le preguntaron a Osorio Chong, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que liberan a un individuo que tiene, pues entre otras cosas, en su haber el caso Kiki Camarena? Después vino un periodo de enfriamiento de las relaciones con la DEA, particularmente en esta administración, y después de la visita del presidente algo ha ocurrido. Probablemente coincidan en el tiempo, pero bueno, nosotros lo único que hacemos es consignar los acontecimientos, la secuencia de hechos. Desde su liberación en 2013, lo pudieron ya ubicar finalmente en Choix, allá en Sinaloa. En este contexto, dice el comunicado, se informa que el individuo fue localizado entre matorrales por un elemento canino, un perro que se llama Maxe, cuyo adiestramiento efectivamente pues es al parecer muy eficaz y permitió efectivamente su ubicación. Cabe destacar que la agencia antidrogas, o sea la famosa DEA, reconoce el citado presunto narcotraficante como el líder del grupo delictivo, grupo importante, el narco de narcos lo llamaban, y bueno, pues con Félix Gallardo pues forman parte de esta aristocracia, entre comillas lo de aristocracia criminal. Es decir, es la época en donde el narco ya adquiere altos vuelos y empieza a desafiar no solamente al gobierno de México, sino incluso confrontando, en este caso, a agencias norteamericanas. Hoy dicen, pueden pasar los años, pero finalmente el que toca a un agente norteamericano la acaba pagando. Esto dice el comunicado que le acabo de leer de la Fiscalía norteamericana. Se informó también que durante las actividades operativas que realiza la institución no se vincula necesariamente el operativo para detener a Caro Quintero, pero viene en el mismo comunicado, durante las actividades operativas que realiza esa institución, una aeronave de la Armada de México se accidentó en Los Mochis. Con base en la información con la que se cuenta en estos momentos, pues hay efectivamente un Black Hawk que se derribó, y como ya nos decía nuestro corresponsal, hay 14 personas, 14 integrantes de la Armada, a quienes transmitimos pues nuestro más sentido pésame por esta pues irreparable pérdida. Así están las cosas en esta materia, y voy a cambiar ahora de argumento informativo y voy ahora a dar la más cordial bienvenida al embajador de Brasil en México, Fernando Coimbra, a quien le agradezco mucho que se enlace con este espacio. Embajador, excelencia, bienvenida. Muchísimas gracias, Leonardo. Es un placer
participar de tu programa y aquí estamos preparados para dialogar contigo y con los... Pues hay muchos temas que me gustaría dialogar con usted. Vi la presentación del Grupo de Amistad México-Brasil, me pareció muy interesante todo lo que usted planteó, ¿no? Toda la agenda de actividades que se plantean ahora que Brasil cumple los 200 años de independencia y la necesidad de ir planteando también un camino para entendernos mejor estos dos grandes países, grandes por muchas razones, de América Latina. Pero hay un tema, embajador, que me permito ponerle sobre la mesa, y son los requerimientos que México le está pidiendo a los brasileños para acceder a nuestro territorio. Sabemos que en el pasado México ha pedido visas, después la retiró, lo hemos hecho en realidad, usted lo sabe, en acuerdo con los vecinos norteamericanos, y ahora hay un sistema como de aceptación, como de trámite electrónico para que los brasileños o las brasileñas visiten México, y en los últimos tiempos ha habido problemas para el mismo. ¿Por qué no le cuenta al auditorio que nos escucha y ve en todo el país, embajador Coimbra, cuál es la situación, cuál es el último informe que tiene usted? Bueno, que muchas gracias por esa oportunidad de tratar de este importante tema. Nos preocupa mucho la continuación de las fallas técnicas que desde los primeros días de junio han impedido o dificultado mucho la emisión de autorizaciones electrónicas que son exigidas por las autoridades migratorias mexicanas de las ciudadanas y ciudadanos de mi país interesados en viajar a México. Miles de brasileños y de brasileños deseosos de hacer negocios, de participar de conferencias, de disfrutar de las playas, de la naturaleza, de la rica historia de este país, han tenido que aplazar o de cancelar sus viajes. Muchas de esas personas cuentan o contaban con pasajes ya comprados y hoteles reservados y pagados. Y por lo tanto eso es un problema que nos preocupa mucho y pues hemos enviado comunicaciones formales a las autoridades competentes de México para solicitar que se restablezca el funcionamiento normal y efectivo de este sistema de autorizaciones electrónicas. Esta es la situación. ¿Y qué le responden? ¿Qué le comunican? Bueno, hemos tenido, al momento no nos han desafortunadamente ofrecido un horizonte para resolver este problema y pues es un gran número de brasileños que visitan a México. Entre 350 y 400 mil ciudadanas y ciudadanos brasileños de mi país han visitado en los últimos años a México. Son más de 1,000 personas al día y estos trastornos y perjuicios están ya impactando a los flujos turísticos entre nuestros dos países. Y esperamos pues que esto pueda resolverse y uno de los problemas que esta situación ha generado es que no hemos recibido hasta la fecha ninguna previsión de cuándo esta situación se va a normalizar. Es, por supuesto, increíble. Recordarle que si yo decidiera mañana, embajador, viajar a Porto Alegre a ver a mi familia, no me requeriría Brasil visa. Esto es una medida unilateral que México plantea por razones que ya explicaba antes, embajador. Sí, efectivamente. Nosotros nos mantenemos fieles al acuerdo de isención de visas que existe entre los dos países y pues que ha contribuido para que este gran volumen de ciudadanos de mi país acudan a México y nuestra esperanza es que esto continúe porque creemos que esto es bueno para nuestros países, es bueno para los negocios, es bueno para las relaciones y la proximidad que tenemos entre los dos mayores economías y territorios latinoamericanos.
Porque el acuerdo este está en vigor desde el principio de siglos. Entiendo que hubo un recuerdo también nítidamente que en algún momento Estados Unidos nos pidió el restablecimiento de visa a los brasileños, pero desde el 4 o 5 teníamos ya la exención de visa y se reactiva este mecanismo que es como la ESTA que usan los norteamericanos para liberar. En todo caso, si lo pedimos, pues debería funcionar. Digo, es lo mínimo que se podría pedir, es decir, nos piden les piden ese requerimiento a los brasileños que por lo menos funcional el sistema, embajador. Sí, efectivamente, pensamos que este sistema es un sistema que, pues, idealmente sería mejor que no hubiera ningún tipo de exigencia, pero respetamos la decisión que tomó México en diciembre de exigir estas autorizaciones electrónicas. Pero el problema actual es que las autorizaciones están saliendo con muchas fallas, mucha instabilidad en el sistema. No nos ofrecen ninguna fecha definida para resolver el problema y por eso hemos ya más de una vez y ahora la semana pasada enviamos una comunicación formal al gobierno mexicano sugiriendo que mientras se restablezca el funcionamiento normal y efectivo del sistema y que podamos volver a los viajes sin necesidad de autorización electrónica o visa. Claro. Oiga, pues 400,000 es un buen número, y decía usted hay turistas, pero también hay muchos hombres y mujeres de negocios que viajan entre los dos países y van buscando oportunidades de mejorar la situación de la economía de ambos países, embajador Coimbra. Sí, claro que sí. Tenemos un comercio muy dinámico. Tenemos inversiones que alcanzan a 30,000 millones de dólares de los dos lados. Las grandes empresas de los dos países están presentes, pero son miles de empresas que vienen a México, hacen negocio y viceversa. Pero claro, en el sentido Brasil-México son 400 plus, o sea, puede alcanzar a 500,000 de personas. Y en el otro sentido son menos de 100,000, pero queremos y pensamos, estamos convencidos que este contacto humano entre nuestros países es el camino para acercarnos, para conocernos más y para que pues las cosas sigan cada vez más amistad entre nuestros países. ¿Qué es lo que debe ser? Oiga, ya platicaremos con más profundidad en otro momento, embajador, sobre la cantidad de cosas que podemos hacer juntos, pero me entusiasmaba ver pues todos los programas que hay para celebrar los 200 años, casi vamos a la limón, casi vamos juntos en esto de las celebraciones bicentenarias de la independencia entre los dos países y una profundización general de la relación entre ambas naciones. Sí, definitivamente, Leonardo, estamos convencidos de que nuestros dos países tienen mucho espacio para acercar en los negocios, en la cultura, y esta celebración de los 200 años es una oportunidad que tenemos para conocernos un poco mejor, así como ustedes realizaron una serie de eventos muy interesantes el año pasado. Estamos este año involucrados en muestras de cine, conferencias, una fuerte acción para promover el entendimiento entre nuestros designers y arquitectos. Tenemos los dos países arquitectos y designers de primera y pues creo que hay muchísima cosa que podemos hacer juntos y eso en beneficio de un mejor conocimiento entre nuestros pueblos. Muy bien, pues ya profundizaremos en esos temas que son de enorme relevancia. De momento constatar que el sistema está sin funcionar. Conversaremos con las autoridades mexicanas para ver qué respuesta nos dan. Embajador, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Yo le agradezco a usted, Leonardo, y con mucho gusto. Fue un placer platicar con usted y espero que pronto tengamos oportunidades de también tratar de otras
de otros aspectos de nuestra relación. Gracias por este espacio y ojalá este problema se resuelva pronto en beneficio del acercamiento entre México y Brasil. Muy bien, pues muchas gracias, embajador. Y sí, espero que pronto profundicemos en otros temas. Ahí tiene usted la situación. Les pedimos en este caso a los brasileños y brasileñas que vienen a México, una liberación electrónica del pasaporte. Resulta que no funciona el sistema. Como diría alguno aquí, nada personal, no crean que lo hacemos por los brasileños. Simplemente que en este país hay un problema de calidad de los servicios públicos que sí es francamente preocupante. Bueno, ya Ken Salazar subió también una nota sobre el tema de, en este caso, la detención de Caro Quintero. Dice, gracias a CEMAR y al gobierno de México por capturar a este sujeto, bueno, a Caro Quintero. Este logro es un testimonio de la determinación de México para llevar ante la justicia a alguien que aterrorizó y desestabilizó a su país durante el tiempo del cártel de Guadalajara y está implicado en el secuestro, tortura y asesinato de Kiki Camarena. Caro Quintero había eludido a las autoridades durante casi una década, pues la justicia siempre llega a hacer que Caro Quintero rinda cuentas por sus crímenes. Es una victoria más bajo el marco del bicentenario, del marco bicentenario Estados Unidos-México para la seguridad. Y bueno, pues como usted sabe, ese es el marco que actualmente tenemos entre los dos países. Espero que la colaboración aún más estrecha con nuestros socios mexicanos en la seguridad compartida. Nuestros pensamientos y oraciones están también con los infantes de Marina que dieron su vida al servicio de su país y sus familias, y camaradas que dejan atrás su valentía y sacrificio serán honrados en nuestra búsqueda. Como ven, todos los comunicados aparecen de manera, ligada a los dos acontecimientos: la caída del Black Hawk que ocurrió en Los Mochis y la detención de precisamente y Caro Quintero. Bueno, pues es la información que tenemos. Vamos ahora con mi compañero Leopoldo Espejel. Polo, adelante. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. En el municipio de Chimalhuacán, ubicado al oriente del Estado de México, fue localizada esta tarde Jimena Santiago Salazar, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado lunes 11 de julio, cuando salió de su casa, que se localiza en la calle de Fragata, en la colonia San Miguel Jalostoc, en el municipio de Ecatepec. Ella salió con un joven que apenas acababa de conocer, ya no sabía nada de ella. Hoy por la mañana, familiares de amigos y vecinos bloquearon la vía Morelos para exigir a las autoridades su pronta localización. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, doctor, informó que la adolescente de 16 años de edad fue localizada en buen estado de salud y fue trasladada a la gente del Ministerio Público para su certificación, con lo que se desactivó la alerta de búsqueda. Y bueno, pues termina de una manera feliz porque esta jovencita se encontraba en perfecto estado de salud. Se siguen las investigaciones. Hay que recordar, doctor, que también el lunes otra niña de 12 años de edad que fue captada a través de un juego Free Fire también abandonó su casa. Después de varios días se comunicó con su padre para decirle que se encontraba bien, que estaba en la zona de Nezahualcóyotl y que había decidido salir de su casa por voluntad propia. Las investigaciones continúan, pero en los dos casos hubo un final feliz, doctor. Muy bien, pues muchas gracias por el reporte. Buenas noches. Y voy ahora contigo, Oscar Zúñiga, adelante. En una conferencia mañanera breve, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que el próximo mes de noviembre se reunirá de nueva cuenta con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre de los tres países, esto en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas México-Estados Unidos. En 8 meses nos hemos encontrado 2 veces, un hecho que viene en noviembre, de nuevo, en México se va a llevar a cabo la cumbre de los tres países de América del Norte para revisar lo del tratado. Además, en noviembre se cumplen 200 años de nuestras relaciones como naciones, como países. También el mandatario nacional dijo que en agosto se reunirá con Katia Echazarreta, la primera mujer mexicana que voló al espacio en la misión NS-21 de la empresa Blue Origin. Reconoció su esfuerzo por salir adelante en Estados Unidos, siendo hija de migrantes. Va a estar con nosotros, viene a México en agosto, sí, y la vamos a recibir desde luego. Y nos da mucho gusto porque es mexicana, hija
de mexicanos, migrantes, con todo el esfuerzo que significa para una mexicana salir adelante en Estados Unidos. En cuanto a la compra de leche a los Estados Unidos, el jefe del Ejecutivo indicó que es para cubrir el desabasto que se tiene en lecherías Liconza. Sin embargo, agregó que no se desplazarán a los productores nacionales. Se les va a seguir comprando la leche a un precio justo a todos los productores. Hay precio de garantía. Tenemos para comprar toda la leche, pero nos hace falta. O sea, no somos autosuficientes y no queremos que nos falte la leche. Sí, lo que falta para que no tengamos desabasto y podamos mantener los precios en las lecherías Liconza. Antes de salir a su gira de trabajo por Baja California Sur, Michoacán y Veracruz, el presidente dijo que sobre los niños armados en Guanajuato no está de acuerdo. En el caso de Topilejo, dijo que se deja la investigación al gobierno de la Ciudad de México y reiteró su apoyo a Podemos de España, pues considera que hay una campaña infame del conservadurismo. Con imágenes de Óscar Jiménez, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. ¿Y por qué estará tan preocupado el presidente por lo que ocurre en la política española? Pero bueno, ahí lo dejo y estoy seguro que Katia Echazarreta fue una universidad donde sí había exámenes de admisión y exámenes de todo tipo, no estas abiertas como se pretende en nuestro país. El mérito en su momento llega y bueno, pues es muy bonito cuando se reconoce, pero hay que generar, hay que pavimentar el espacio para que haya más jóvenes que lleguen a tener ese éxito. Me permite que hagamos una breve pausa, volvemos. Con Javier Oliva para comentar pues la detención, en este caso de Caro Quintero. Sigue habiendo y con todo fundamento pues inquietud de por qué no se ha presentado, no se dice con toda claridad el destino, si va a la frontera o viene a la Ciudad de México y después será extraditado. En fin, el tema genera muchísima inquietud porque supongo que no debería haber ningún problema en ampliar la información sobre el particular. Ya le leía el comunicado que emitió el embajador de los Estados Unidos y el fiscal general de los Estados Unidos. Y hace un momento pues oíamos la nota del presidente. Sigo sorprendido de que retome la defensa de Podemos. Usted recuerda que entre Podemos y Morena ha habido un vínculo que en algún momento tuvo que ver con el desarrollo de campañas, incluso alguna investigación, y el presidente lo ha tomado casi como si fuera una cosa personal, ¿no? Hoy dijo, estamos viendo lo que sucede en Europa y es preocupante. Acabo de poner, lo puso hace como 4 días, diciendo que los paisanos de su abuelo, o sea, el presidente se mete en política española porque su abuelo era español, como si eso le diese pues la facultad, ¿no? El 89 constitucional dice, además se lo citaba de memoria antes de no meterse en los asuntos de otros países, pero en este caso pues hace caso omiso del tema y dice, acaba de poner un mensaje porque surge un movimiento de jóvenes y mujeres con deseos de cambio y muy inteligente. Dice que ese movimiento que se conoce como Podemos, pues ya tiene un buen rato, son socios del gobierno español, al que por cierto ha criticado tanto el presidente, pero no me extiendo en ese tema. La reacción que viene de tiempo atrás, los ponen en el banquillo de los acusados y empieza una campaña contra ellos, una campaña infame de desprestigio de todo el conservadurismo. Es un conservadurismo extremista, muy intolerante, dice, de lo peor de lo peor. Ahora se está conociendo que se inventaron de los dirigentes efectivamente acusaciones y bueno, pues ahí está toda la defensa de, en este caso, de Podemos, igual que pues recibió en Palacio Nacional a Jean-Luc Mélenchon, que no ha tenido gran impacto. Veo una entrevista que le hizo Blanche Petrich en la jornada, pero tampoco es que haya transcedido tanto. Ya son, en este caso, tantas las intervenciones también en política francesa que como que se van descontando, ¿no? Ya dicen, bueno, da igual que si el presidente se mete en política española, pues que se meta, o se mete en política francesa, pues que se meta como lo hizo en la colombiana y en otras más. Pero bueno, ahí están precisamente los precedentes que en algún momento, cuando ya el país esté un poquito más en calma, se revisarán y serán, pues, en este caso, analizados por los expertos si ha sido conveniente o no para el internacional, o es una política de partido.
porque en este caso pues son los socios ideológicos del presidente, Podemos, Mélenchon, en su momento Jeremy Corbyn, y pues no me extiendo en el asunto. Claramente es una política de partido, no una política de Estado, y eso pues en su momento cuando el PAN la intentó llevar, una política digamos de derecha, pues muy vinculada al rechazo a Cuba y a todo lo demás, se invocaba que había que hacer una política exterior de Estado. En este caso no es una política pues, de exterior de Estados, sino una política de los amigos del presidente y sus socios ideológicos. Yo creo que ese tema pues lo tendrían que revisar, y particularmente pues desde Cancillería decirle al presidente algo, ¿no? Decir, oiga, pues no nos conviene en términos de lo que es la imagen de México y la imagen de su gobierno, que está haciendo usted política de partido, defendiendo a los socios de una coalición, en este caso, que gobierna España. Dejo ese tema y voy ahora con Javier Oliva. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme siempre a estos sencillos y tranquilos problemas, ¿verdad? Total, es cualquier cosita. Oye, ¿qué te sugiere la detención de Caro Quintero, que como pues recordaba yo al auditorio, desde 2013 generó mucha controversia su salida, y bueno, desde 2013 hasta ahora finalmente lo detienen en un operativo protagonizado por la Marina? En fin, ¿qué opinión tienes de esto, mi querido Javier? Bueno, mira, se trata de la segunda detención en casi 4 años de gobierno de un cabecilla importante. El anterior fue José Antonio Ortiz Yepes, cabecilla de la organización de Santa Rosa, en Guanajuato, especializado esa organización en el robo de combustibles de Pemex y posteriormente dedicados a la extorsión y a la venta de drogas artificiales, sobre todo las metanfetaminas. La detención de Rafael Caro Quintero, que como tú bien sabes fue procesado y sentenciado en 1989, fue detenido antes, pero hasta ese momento fue sentenciado y pasó 28 años en la cárcel. Uno de los cabecillas históricos del crimen organizado, cuando digamos que era el líder de la federación en aquel momento, que por cierto de manera coincidental ayer salió del reclusorio para recibir atención médica. Félix Gallardo, sí. Félix Gallardo, exactamente, gracias, Leonardo, se me estaba escapando el nombre. Guadalajara se los da a Caro Quintero y a Ernesto Fonseca, a Joaquín Guzmán, a Juan José Esparragosa, que se rumora que está muerto, pero ya lo supió su hijo del mismo nombre, Ismael Zambada en los estados de Sinaloa y Sonora, sus parientes Arellano Félix encargados de Tijuana, y Carrillo Fuentes designado para hacerse cargo del trasiego de drogas en Ciudad Juárez. Entonces, esta distribución se hace cuando pues estaba casi por ser detenido. Entonces fue un narcotraficante muy poderoso, tuvo como amante a la hija del entonces gobernador Cosío Vidaurri del estado de Jalisco. Él es detenido en Costa Rica, extraditado a México y entonces aquí es sentenciado. Entonces, bueno, con todo un poco para tratar de darle contexto a esta detención, de la importancia que tiene, él cuando por una interpretación me parece muy impugnable, aunque pues, tú sabes perfectamente que no soy abogado, pero me preparé para esta entrevista, estuve documentándome, y entonces lo acusan entre otros delitos de homicidio calificado, de trasiego de drogas, de secuestro, en fin, varios delitos. Entonces, está vigente la petición de extradición a los Estados Unidos por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena. Me parece que en el contexto de la visita, yo me alejo completamente de las especulaciones de si tuvo que ver o no esta detención. Yo no tengo ninguna prueba y yo no trabajo con especulaciones. Entonces los análisis los hago como me parece que tienen que ser documentados y con fuentes validadas. Sin embargo, me parece que al ser un delincuente que reclama con tanta vehemencia, ahínco y necesidad de la DEA, quizás sea un vehículo para tratar, aunque sea en un principio, de restablecer los protocolos de confianza e intercambio de información entre las agencias de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos civiles y las de México, que como tú sabes están pasando
meses más bajos luego de la detención en octubre del 2020 de manera injustificable y arbitraria del exsecretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto. Entonces, esto pudiera ser una oportunidad que estaría un poco en función, claro, siguiendo los protocolos y apegado al derecho, en la prontitud con la que pudiera ser extraditado a los Estados Unidos. Desde mi perspectiva. Oye, que podría ser, doctor, digo, creo que tienes toda la razón en recordarnos que hay que mantenernos en el rigor y en los hechos, pero tenemos la ficha de que esté en traslado. Lo que no sabemos es, lo están moviendo de Choix, Sinaloa, a la Ciudad de México o a la frontera. ¿Podría ser extraditado tan pronto como el día de hoy, Javier? Pues mira, yo también leí esa nota y yo supondría que debieran agotarse los canales jurídicos. No hay duda de que pues va a proceder desde mi punto de vista la extradición, pero pues en menos de 24 horas pues habría que ver, porque él interpuso desde la vida en la clandestinidad, interpuso un recurso de amparo para evitar justamente la extradición, juicio que perdió. Entonces esto de alguna manera podría facilitar una extradición más ágil, por utilizar ese término, a los Estados Unidos. Eso sí es posible porque está ese antecedente. Entonces, probablemente no, mi pronóstico de si hay este proceso ya planteado y ventilado públicamente, es muy probable que en no más de una semana Rafael Caro Quintero sea entregado a las autoridades del Departamento de Justicia y probablemente al sheriff del estado, donde vaya a ser entregado. Puede ser Arizona o Texas, no sé, depende del punto fronterizo. Si es en Sonora, pues ya sería Arizona. No. Oye, el operativo lo garantiza efectivamente Marina. ¿Qué lectura tienes de eso? ¿Para los americanos sigue siendo la corporación más confiable, con la que trabajan mejor? Pues ese supuesto ha sido muy extendido en el tiempo y en la opinión pública, y aprovecho esta pregunta para lamentar la muerte de 14 integrantes de la Infantería de Marina en cumplimiento de su deber, porque pues la falla, hasta el momento la falla técnica con la cual se desploma este helicóptero en las inmediaciones del municipio de Los Mochis, distante que justamente participaron en ese evento, pero desde mi punto de vista, hasta el momento, con la información que de manera muy profesional está proporcionando comunicación social de la Armada de México para evitar justamente esto, ¿no? Especulaciones y suposiciones que hubiera podido haber sido derribado por los delincuentes. Regresando al origen de la pregunta, sí ha estado muy difundido. Recordemos que la semana pasada, aunque vino con las fotos que se difundieron de el jefe del Departamento de Marina de los Estados Unidos, pues bajó sin uniforme, venía de manera informal, mientras que el almirante secretario Rafael Ojeda Durán y su equipo pues portaban el uniforme, ¿no? Propio para estas ocasiones. Entonces, como siempre sucede en este contexto, pues se dan estas suposiciones, pero siempre será una buena noticia. Recordaremos que en la extradición de Joaquín Guzmán se dio antes de que 48 horas antes de que terminara el segundo mandato de Barack Obama, no, ya era la inminencia de la toma de posesión el 20 de enero de 2019 para que Donald Trump se hiciera cargo de la presidencia. Entonces, como son delincuentes y el entramado y las circunstancias y las coyunturas, pues siempre existirán variables que de alguna manera perturben lo que sin duda alguna es una operación con un éxito rotundo, la operación en sí misma, con el muy lamentable deceso de estos 14 integrantes de la Armada de México.
Oye, impresionante, y lo encontraron ahí con un binomio canino, un perro llamado Max. Oye, te muevo a otros dos temas rápidamente. Veo ahora que fue liberado por el caso Rápido y Furioso, quien fuera comisionado de la Policía Federal Preventiva, Facundo Rosas, aunque lo reaprenden por el homicidio de una mujer, un atropellamiento que fue en el que originalmente lo habían detenido. Pero el caso Rápido y Furioso sigue dando todavía elementos, digamos, en los que se pueda proceder contra alguien, o es una cuestión ya en términos, digamos, factuales resuelta, explicada, que se trató de una maniobra que se hizo espaldas, Javier, del gobierno mexicano. Bueno, está tan vigente como que fue parte de la argumentación de la demanda a una Corte Federal por parte del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para interponer un recurso a través del cual se pudiera controlar la venta de fusiles de asalto de repetición en los Estados Unidos, precisamente por el gobierno del presidente López Obrador y a través del secretario de Relaciones Exteriores, como dije, Marcelo Ebrard. Evidentemente, el trasiego de armas y las fotos del acontecimiento de la detención de 14 delincuentes, que al final fueron solo 10 porque las otras 4 eran personas que no tenían nada que ver y estaban secuestradas, un fusil Barrett que se supone se controla, no es un fusil que esté a la venta, a diferencia de las armas de repetición y de asalto, es un fusil que se controlan en las bodegas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo cual siempre pues mueve a reclamos muy justificados de las autoridades mexicanas. Se encontró un fusil Barrett, están las fotos, un verdadero arsenal. Entonces el flujo de armas estadounidenses, lo voy a decir de una manera quizá dramatizada, pero los mexicanos nos estamos matando con armas que nos mandan de Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece que en particular el operativo Rápido y Furioso pues pone en evidencia, porque además recordemos que el prestigio de la DEA siempre es polémico, ¿no? Hoy por primera vez tiene una directora, una mujer al frente. Entonces, pues estas dinámicas también propias de los servicios de inteligencia, de las 17 agencias que agrupa el Departamento de Seguridad de la Patria, encabezado por Alberto Mayorkas, pues de alguna manera tienen una responsabilidad importante en este trasiego de armas hacia nuestro país. Y Rápido y Furioso sigue siendo un elemento de referencia, de análisis. Si bien judicialmente hablando no tengo elementos ciertos en términos jurídicos, suponer que ya terminó, sin embargo sigue siendo un muy delicado y grave referente de lo que puede suceder cuando no hay protocolos de colaboración, confianza e intercambio de información sensible al momento. Las operaciones de espaldas. Oye, preguntarte finalmente, doctor, agradeciéndote mucho el tiempo, es llamativo que el presidente no haya todavía lamentado, ya lo lamentó el embajador de los Estados Unidos, el fiscal de los Estados Unidos, al hacer el reconocimiento de la detención de Caro Quintero, pero no haya lamentado todavía la muerte de estos 14 marinos. Es algo que pues ha sido ya un patrón en el jefe de Estado. A lo mejor habrá que esperar a que el lunes abra su conferencia mañanera con eso, o en alguno de los eventos de mañana lo hagan, pero ¿afecta la moral de sus hombres? En este caso, pues finalmente el comandante supremo. Javier. Bueno, pues mira, desde luego que sí, ¿no? Es decir, debiera haber un boletín, un Twitter, algo. El mismo salió, pues entregaron la vida, ¿no? Estaban en plena operación y pues sí hace de todo necesario, indispensable. Bueno, hay que recordar que la denominación constitucional del presidente es presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, en sentido estricto de cadena de mando, fallecieron 14 de sus subordinados en el accidente, ¿no? Entonces, sí creo que ojalá y comunicación social de la presidencia con Jesús Ramírez al frente, pues en cuestión de minutos o de horas puedan emitir el pésame lamentando esta tremenda pérdida de vidas, de personas que tuvieron por vocación servir a la patria, y no es una grandilocuencia, es absolutamente cierto. Tú conoces muy bien
ese ambiente, lo conocemos muy bien y sabemos del compromiso indeclinable que tienen quienes integran a las Fuerzas Armadas por servir a la sociedad, a sus instituciones y a la patria, ¿no? Muy bien. Javier, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros. Otro para ti, que tengamos todas y todos un buen fin de semana. Gracias, doctor. Con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz.